Bien, ahora sí, comenzamos nuestro estudio. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio semanal de el Rambam, nuestra cita con Rabbi Moshe ben Maimón y su Yad HaZaká, su obra de Alajá Magna, esos 14 volúmenes en los cuales codificó toda la Alajá del pueblo de Israel. Y estamos ahora mismo en el segundo de esos libros, que es el Sefer Ahavá, el Sefer, el libro del amor, que nos habla de cómo nosotros podemos construir y trabajar ese amor hacia Akadosh Baruj Hu. Vimos en primer lugar las leyes sobre la lectura de la Shema, y ahora estamos viendo las leyes sobre la Tefilá, es decir, la Amidá, Birkat Kohanim, Berajot, etc. Muy bien, estamos en el séptimo capítulo, y nos dice así: que Shetiknu Jajamim Dibre Tefilot Elu, cuando los sabios establecieron estas tefilot, estos rezos, Tiknu berajot ajerot levarejotam bechol yom, también fijaron otro tipo de bendiciones para bendecir durante todo el día, para decirlas durante todo el día. Veluen, y estas son: que sheikanes Adam le mitato, cuando la persona entra a su cama para dormir, lishen balaila, para dormir por la noche. Mebarej, dice la bendición: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tu Dios, Rey nuestro, Señor del universo. Hamapil heble shena alenai, que haces caer el sueño sobre mis ojos. Umeir leishon bet ain, y ahí razón, que sea tu voluntad ante ti, Dios nuestro, Dios nuestro. Shetatzileni mi yetzer hara, que me salves del yetzer hara, de mi mal instinto, mi pegará y de algún mal impacto. Veal yibahaluni beeneja ubeene kol roai, y que no sea algo sorpresivo a tus ojos y a los ojos de todos los que me ven. Vetikmeleni hasadim tovim, y procúrame bondades. Baruch atah Hashem gomer hasadim tovim, bendito eres tu Dios que prodigas bondades a las personas. Esto es justamente entonces la verajá que se dice Baruch Hamapil antes de dormir, cuando se está diciendo Keriat Shema en la cama. Muy bien. Aquí sé, cuando la persona entra a hacer sus necesidades en el servicio, Omer Kodem Sheikanes, dice antes de entrar, Itkavedu Mehubadim Kedoshim Mesharete Elión, ser honrados aquellos que son honrados y consagrados, los que sirven en las alturas. Shimruni, Shimruni, Shimruni ad sheikanes ve'etze. Cuidadme y cuidadme hasta que entre y salga. Kize darkan shel bnei adam, porque esta es la forma en la cual actúan las personas. Es muy interesante esto, esta verajá que habla del baño. Dice, ¿por qué? Porque hay que saber, se está refiriendo, opa, ok, no sé lo que ha pasado, pero espero que todo esté bien. ¿A qué se refiere? Se refiere, nos dirigimos a quién, a los malajim, a los ángeles, que protegen a la persona. Hay que recordar, como hemos estudiado en alguna ocasión, que los baños no estaban dentro de las casas. Los baños eran una construcción que estaba fuera de la casa, y a veces ni siquiera en la casa. A veces el baño era un baño que se utilizaba para muchas personas y estaba alejado de la parte habitada de la ciudad. Entonces, ¿qué? Era un lugar donde podía haber bandidos, donde podía haber animales salvajes, donde podía haber víboras. Entonces, ¿qué decías antes de entrar? Que cuídame cuando voy a entrar, Hashem. Bien, esos ángeles que protegen a la persona porque Hashem los manda para ello, que me protejan también ahora. Me parece, y después de que sale, dice la bendición. Esta sí nos suena más. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Bendito eres tu Dios, Rey nuestro Dios, perdón, Hashem, nuestro Dios, Rey del universo. Hashem Yatzaret Adam Bechokhmah, que creaste al hombre con sabiduría. Ubarabo nekabim nekabim, y creaste en él orificios y orificios. Halulim, halulim, vacíos y vacíos. Shem yisatem echad mehem, porque si uno de estos se llegase a obstruir, o si se llegase a abrir algo que debería estar cerrado, Eno Yahol Kayem, Afilu Shahat, no podría seguir existiendo ni siquiera una hora.
Baruch atah Hashem, Rofé kol basar, umafli la'asot. Bendito eres tu Dios, que curas a todas las personas y actúas de manera milagrosa. Bien, entonces, igual, hemos visto por ahora la verajá que se dice antes de dormir, es decir, en el momento en el que encomendamos nuestra Neshama a Kadosh Baruj Hu durante la noche. Y ahora hemos visto que al entrar al baño antes se hacía una bendición, porque el baño era un lugar muy peligroso, pero lo que sí hacemos todos es al salir una bendición para agradecer a Dios que aquello que fuimos a hacer ahí funcionó como debía funcionar. Dios creó el cuerpo humano de tal manera, con tal inteligencia, con tal perfección, que es capaz de evacuar sus desechos y funciona de una manera perfecta como una máquina que fue hecha por un gran ingeniero. Muy bien, dice así, que Shehoger Hagoro, cuando la persona se aprieta su cinturón al vestirse, se está vistiendo, pum, se pone el cinturón, Mevarech Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Ozer Israel Bigbura, que ciñes a Israel con fuerza, que Shelobesh min alo, cuando se pone sus zapatos, Mevarech Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tu Dios, nuestro Dios, Rey del universo, Sheasali kol sorjai, que hiciste para mí todas mis necesidades. El zapato viene a representar todas las necesidades. Una persona que calza un zapato y que cuando camina siente la comodidad del zapato, en ese momento todas sus preocupaciones desaparecen. Por eso justamente los días en los que nosotros tenemos que hacer lo que se llama Inui Nefesh, es decir, afligirnos, Kippur, Tisha B'Av, cuando una persona está de luto, Lo Alenu, que no sepamos de mal, entonces en esos momentos lo primero que nos dicen es cambia tu calzado y pon un calzado que no sea de cuero, que no sea un calzado cómodo y confortable. Que se me alegra la tzet la derech, cuando la persona se dispone a salir al camino, me barej, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, hamejin mitzadeh gaber, que dispone los pasos del ser humano. Me barej Adam bechol yom, y cada día la persona debe decir la bendición, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo asani goy, es decir, que no me hiciste gentil, es decir, no me hiciste idólatra, ¿sí? Sino que me diste 613 misbot. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani abed, que no me hiciste siervo. ¿Por qué? Porque el siervo también cumple mitzvot, pero menos que el ser humano, menos que el judío, perdón. El judío tiene 613, el siervo solamente tiene las mismas mitzvot que cumple la mujer. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani isha, y ahí llegamos a la mujer. No y me hiciste mujer, no es porque sea mejor o peor, sino que me diste las posibilidades de cumplir las mitzvot que la mujer no tiene la obligación de cumplir. ¿Y qué es lo que yo deseo? Cumplir más, porque cuantas más mitzvot pueda cumplir, más posibilidades tengo de conectarme y de acercarme a Kadosh Baruj Hu. La mujer no necesita el mismo número de mitzvot para ello. Shemoneh beachotelu en lahen seder. Ahora, esto que hemos dicho nosotros, en realidad, nosotros lo conocemos bajo otro nombre, se llama Birkot Shahar. Son las bendiciones de la mañana. Nosotros cuando nos levantamos, lo primero que decimos es Modean y Lefaneja, ¿verdad? Yo te agradezco que me devolviste el alma. Después empezamos a decir las verajot, que le diste al gallo la inteligencia para distinguir entre el día y la noche, que encorvas, que hiergues a los que están encorvados, que liberas a los que están presos, que le das la vista a los que están ciegos. Todas esas verajot, que son, aquí dice, son 18, no tienen un orden establecido. El amebarej, kolahad mehen al lavar, shaberajá bishvilo, beshaato. Sino que bendices por cada una de ellas en el momento en el que haces la acción a la cual se refiere la veraja. Por ejemplo, ¿qué estaría diciendo? Por eso dice, cuando se pone el cinturón, Ozer Isal Bigbura. ¿Sí? Cuando se ponen los zapatos, Shazali Korsorjai. Cuando te incorporas en la cama, Zokef Kefufin. Bien, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo es esto? Haré, Shehagar Haguro, al mitato, veo al mitato, es decir, aquel que se ata el cinturón y él está en la cama, me barej Ozer Israel, que ciñese Israel. Shema Kol Atarnegol Ajarka, si después escucha el canto del gallo, que dice me barej, anoten la servivina, que le diste al gallo la inteligencia. Jol Berajá Mehen, Shelo Nithayev Ba, Eno me barejota. Y dice Rambam, algo que no es alajá para nosotros, y toda verajá que nosotros no mejor verajá mehen shelon itchayev ba, no verej. Toda verajá que yo no tengo la obligación
entonces no la bendice. ¿Qué quiere decir? Que si yo no oigo al gallo cantar, no diría Anoten la Sehvi. Si yo no tengo cinturón, no diría Ozer Israel Big Burah. Ketzad, ¿cómo es esto? Lan Birsuto. Eno Mebarech, que Sheomed, Malvisharumim. Una persona que durmió vestido. Cuando se levanta, dice Rambam, no dice Malvisharumim que vistes a los desnudos. Alach Yahef. Eno Mebarech Shasali Korsorjai. Si ya estaba calzado, no dice que me diste todas mis necesidades. Beyom Kippurim, Betisha B'Av, She'en Sham Rechitza, Eno Mebarech al Netilat Yadayim. En Yom Kippur y en Tisha B'Av, que uno no se puede bañar, no se puede lavar, no dice al Netilat Yadayim, velo a Mavir Shena, ni tampoco el que quitas el sopor del sueño de los ojos. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, aquel que no está obligado no bendice. Y si no va al baño, él no bareja Adam. No dice la veraja al salir del baño. Y así igualmente con el resto de estas bendiciones. Naguam acostumbró el pueblo. Berrov arenu. Levarej berajotelu kulan zo ajarzo bebeta keneset. Entonces dice ahora, acostumbraron los sabios, acostumbró el pueblo en la mayoría de las ciudades del pueblo de Israel, donde hay judíos, a decir estas bendiciones una detrás de la otra en la sinagoga. Ben nitchaibu bahen, ben shelon nitchaibu bahem. Ya sea que tienen la obligación porque están haciendo la acción a la que se refiere, o que no la tenga. Es decir, como hacen nuestros hermanos Ashkenazim, que ellos sí, las Birkot HaShachar las dicen en la sinagoga. Nosotros las decimos en casa. Betaut hi, y esto es un error, dice Rambam. Ven Raúl Lasot Ken, no se debería hacer así. Velo llevaré Hadam, Berajá, Ela, Imken, Itchayev ba. Y que la persona no bendiga una Berajá, a no ser que tenga la obligación de ella. Dice la Berajá, la alajá número 10. Hamashkim likrot batorá, Kodem Sheyikra Keriat Shema. Una persona que se levanta temprano para estudiar Torah, y va a estudiar antes de decir Keriat Shema. Ben Karaba Torah Shebichtav, Ben Betorah Shebealpe, ya sea que leyó Torah escrita o Torah oral, Notel Yadav Tejila. Primero tiene que hacer Netilat Yadayim, lavarse las manos, ablución de manos, Umebarej, Shalosh Berajot, y dice tres bendiciones, Viajar Cascore, y después va a leer, ¿y cuáles son estas tres bendiciones? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, Asher kiddeshanu bemitzvotav etzivanu al libre Torah, que nos consagraste con tus mitzvot y nos ordenaste sobre las palabras de la Torah. Segunda, vea arevna Hashem Elokeinu, y es garantía, que sea garantía Hashem, Dios nuestro, las palabras de la Torah en nuestra boca y en la boca de tu pueblo Israel, y que seamos nosotros y nuestros descendientes y los descendientes de tu pueblo, toda la casa de Israel, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah, Lishma, por el estudio mismo. Baruch atah Hashem, no tenga Torah, bendito eres tu Dios, que diste la Torah. Tercera verajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, bendito eres tú Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, Asher bacharbanu mikol ha'amim, que nos escogiste entre todos los pueblos. Ven a nuestro Torah y nos diste la Torah. Bendito eres tú, Hashem, que das la Torah. Estas tres verajot serían las que habría que decir cuando uno se levanta muy temprano, todavía no es hora de Shema, hace Netilat Yadayim, dice estas tres verajot y después empieza a estudiar. Alajá número 11. Bechol Yom, Hayab Adam Lebarej, Taros Berajotelu, Bejar Kaskoré, Meat mi libre Torah. Ahora, todos los días, no solamente si te levantaste muy temprano, todos los días tenemos que decir estas tres verajot. Y al momento de decir estas tres verajot, leer un poco en la Torah. ¿Para qué? Para que no sean verajot que sean dichas en vano. Si yo digo que Dios me ordenó sobre las palabras de la Torah, pues tendré que decir palabras de Torah. Y entonces, ¿qué decimos? Benagua, me acostumbró el pueblo a leer Birkat Kohanim, es decir, la porción de la Torah que nos habla de la bendición de los Kohanim. Veyesh Mekomot Shekorin, y hay algunos lugares donde se lee Tzavet Bene Israel, es decir,
la parashá que habla de la ofrenda diaria, del tamid. Y hay lugares donde se ven las dos. Vekorim perakim o alajot, mina mishnah o mina beraitot. Y después estudian alajot, leyes o mishnayot, ¿sí? Torah oral o beraitot, también es Torah oral. Yudbet, alajá número 12. Hemos ido rápido. Veshivhu jajamim arishonim lemi shekore zemirot mi sefer teilim bechol yom. Dice, alabaron los sabios a aquel que lee alabanzas a Dios del libro de Tehilim cada día. Vehen, ¿y cuáles son? Tehilá de David, el Salmo 115. Ad-Sofa Sefer, hasta el final del libro. Son los 5 últimos Tehilim que decimos todos los días en los Pesukei de Zimbra. Ukebarna Hagu Am Likro Pesukei Livneem Lacharehem. Y también así acostumbró el pueblo a leer versículos antes y después. Betiknu Jajamim Berajá Livnea Zemirot. Y fijaron los sabios una bendición antes de estas alabanzas. Vehi, ¿y cuál es esta bendición? Baruch Sheamar. La bendición del Baruch Sheamar que nosotros decimos en nuestra tefilá cotidiana. Uberajá Lejarehen, y una bendición al final de estos Pesukei de Zimra, de estas Zemirot, de estas alabanzas, que es la verajá de Ishtabach. Vejarkach Mebarej al Kiryat Shema, Vekore Kiryat Shema. Y después dice las bendiciones del Shema, que ya estudiamos cuando vimos el tema del Shema Israel, y pronuncia, hace la lectura del Shema. Hemos, en un solo instante, en lo que llevamos aquí 12 alajot, hemos construido el shachrit de la mañana. Hemos dicho que la persona dice las 18 bendiciones según lo que va haciendo, vistiéndose, levantándose, saliendo al camino, atándose el cinturón, poniéndose los zapatos, Birkot HaShachar. Después hemos dicho, la persona tiene que decir Berajá para estudiar Torah, Birkot HaTorah. Y además añade versículos de la Torah. Birkat Kohanim y Parashat Tamid, la lectura de la ofrenda diaria. Junto con ello, añade Mishnayot. Son todos los korbanot que nosotros tenemos en la mañana. Leemos cuál es el lugar donde se hacían las ofrendas que se hacían, la Olá, el Pesach, el Asham, todos los tipos de ofrendas, cómo se hacían en cada momento. Eso es Mishnah y Gemara, eso es Torah oral. Y ahí llegamos a ¿qué? Llegamos a Baruch Sheamar. Baruch Sheamar es la verajá previa a lo que se llama Pesukei de Zimra, las salmos de alabanza. Decimos los 5 salmos de alabanza. Bueno, añadimos el cántico del mar, etcétera, Az Yashir Moshe. Y terminamos con Ishtabach, que es la verajá posterior. Después que viene la verajot de la Shema con la Shema y su verajot posterior. Y después viene la Mida. Y hemos montado todo el Shachrit. Alajá número 13 dice: Yesh mekomot shenagul ikrot bechol yom achar shemeberechim ishtabach shirat hayam. Hay quien acostumbra a decir el cántico del mar, ya lo hemos encontrado aquí también. Bien, bejarkach meberechim hashema. Y después se dice la verajá del Shema. Veyesh mekomot shekorim shirat azinu. Veyesh yehidim shekorim shete ashirot. Akol kefi aminag. Algunos dicen Az Yashir Moshe. Algunos dicen el cántico de Moshe. Pero el otro, el último, el que dijo antes de morir a Azinu Shamaim, ¿sí? Y algunos dicen los dos, y cada uno según su costumbre y su tradición, dice Rambam. Muy bien. Alajá número 14. Bien, este capítulo tiene 19 alajot. Dice el alajá número 14. Hayab Adam lebarej mea berajot bechol yom. Ben ayom ve alayla. Muy bien, nos dice Rambam, basado en el Talmud, en el Tratado de Berajot, nos dice que la persona tiene la obligación de decir todos los días 100 berajot, tanto de día como de noche, entre el día y la noche, quiere decir. Umahen mea berajot. ¿Y cuáles son estas 100 berajot? Dice, Shelosha ve'esrim berajot shemaninu beperek. Es decir, las 18 berajot que acabamos de decir, las de Birkot HaShachar, ya las tenemos. 18. Muy bien. Sheva berajot shel kirat shema, shachrit ve'arbit, lefaneu lajarea. 7 bendiciones que son las de la lectura de la Shema de antes y de después, en la noche y en la mañana.
¿Qué dijimos? En la noche, dos antes, dos después. Bien. Y en la mañana, dos antes y una después. Total, 7. Muy bien. Ushemitatev betzitzit. Y cuando se pone el tzitzit, me barej, dice Berajá. Ayer que yo no que nos ordenaste envolvernos en el tzitzit. Ushelobesh tefilad. Y cuando se pone los tefilín, me barej, dice Berajá. Que nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste colocarnos los tefilín. ¿Cuántos llevamos ya? 25, 18 y 7, 25, 26, 27. Ahora, 3 rezos diarios y en cada amidad tenemos 18 verajot. Es decir, 86 verajot. Ya nos hemos pasado de los 100. Teníamos 25 más 86, ya nos hemos pasado. Cuando él come 2 comidas por día, por lo menos. ¿Qué vamos a decir? Mevarej, Arba este verajot. Dice 14 verajot. 7 verajot en cada comida. Una cuando se lava las manos. Otra por la comida que va a comer. Velamadona Hat Batjila. Una antes de comer, el amotzi. Y 3 al final. Y por las aguas, Lefanabu la Harab. Es decir, Maim Kodem y Maim Maharonim. Es decir, 7. Por 2 veces que come, 14. Es decir, que inmediatamente llegamos a esas 100 verajot fácilmente en un día. Bismanas de Shetiknu Birkat Haminim Bitfilá. Entonces Rambam ahora nos pone en nuestra época. ¿Por qué? Porque 18 verajot de la Midá era lo que tenía originalmente, pero hoy en día la Midá tiene 19 verajot. ¿Por qué? Porque se estableció la verajá por los minim, por aquellos herejes. Entonces, que ahora que ya se añadió la verajá de los herejes y que además añadieron en el Birkat Amazon a Tov Ametiv, es decir, el Birkat Amazon ahora tiene 4 bendiciones. Nimseu Hamesh Berajot y Eterot. Tenemos 5 Berajot más. ¿Sí? Así que, imagínate, hemos sobrepasado largamente las 100 Berajot. Ahora, hay un problema. Esto es en semana, que tenemos la mitad que son 19 Berajot. Pero ¿qué pasa en Shabbat? Beshabbatot, Yamim Tovim y en los días de fiesta, Shatefilá Sheba Berajot, que la mitad solamente tiene 7 bendiciones. Vejen. Inlonit Hayev Beshar Yamim Bejola Berjota Elu, o si no tiene la obligación de decir cualquiera de estas Berjot en cualquier otro día, es decir, que no durmió toda la noche, o que no se liberó el cinturón y ahora no lo vuelve a poner, o que no fue al baño, o cosas así. Le Ashlim Mea Berajot, mi Berajot Shel Perot. Tiene que completar las 100 Berajot con Berajot sobre frutas y comida. Quetzal, como por ejemplo. Ogel, Meat Yerek, Umebarek, Lefanable Ajarab. Come un poco de verdura, alguna verdura. Y dice Berajá antes y después. Pero José, Ogel, Meat Peri, Ze, Umebarek, Lefanable Ajarab. Y ahora viene y come un poco de fruta, manzana, pera, naranja. Y dice Berajá antes y después. Umeat mi Peri, Ze, Umebarek, Lefanable Ajarab. Y después, un poquito de otra fruta. Y dice Berajá antes y después. Shata Yain bebió vino, dice Berajá, me barej, lefanabula jarab, antes y después. Umone kola berajot, mashlim mea bejoliom, hasta que completa, va contando, hasta que llega a las 100 berajot cada día. Nos dice el Berajá número 17, Seder tefilot kaju, así es el orden de las tefilot, de los rezos. Dice, Bashachar en la mañana, Mashkim Adam, Umebarej Birkotelu. Por la mañana se levanta la persona y dice estas bendiciones, las 18 que dijimos. Recoré as de Mirot, Umebarej Lifnehem Ulajarehem. Dice las de Mirot, las alabanzas a Dios, Salmo 100, Salmo 145 a 150, y dice Berajá antes y después. Dijimos, Baruch Shamar y Ishtabach. Kore Shema, dice la Shema, y dice Berajá antes y después. Medaleka Kedusha, mi Berajá Rishonah Shelefaneja. Es decir, Sheena Yahir Omer Kedusha. Es decir, no dice en la Midá
no repite la Kedusha, el Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Por qué? Porque el que está solo no dice Kedusha. Usheu Jotem Gaal Israel, no se refiere a ese aparentemente. A ver, un segundo. Se refiere, perdón, aquí se refiere, Medalek a Kedushá Beberajá Rishonah. Se refiere a la verajá primera antes del Shema. Es decir, Yotzer Oru Borei Hoshech. Y ahí que decimos, Kadosh, Kadosh, Kadosh también. Bien, dice Rambam, ese Kadosh no se dice si no hay minyan. Ok. Y cuando él termina esa verajá y dice Gaal Israel, es decir, la segunda, perdón, la verajá posterior al Shema, inmediatamente, Miyad Ya'amod se pone de pie, Kedesh Yismog Geula Litfila, para que pueda conectar directamente la Geula, la redención del pueblo Israel, con su tefila, con su plegaria. Umitpalel Meomed y reza de pie, como ya dijimos en el capítulo anterior, ¿sí? Que hay que estar de pie, mirando hacia Jerusalén, en Jerusalén hacia el Harabait, en el Harabait hacia el Kodesh HaKodashim. Muy bien. Yashlim, y cuando completa su tefila, Yeshev veipol al panav umithanen. Se sienta y hace, dijimos, nefilat apaim, es decir, se echa sobre su rostro para pedir que Hashem le perdone por sus transgresiones, las súplicas, los tajanunim. Magvia rosho, y levanta su cabeza, umithanen meat veu yoshev. Bedibre tanjumin, tajanunim, perdón, estas palabras de tajanunim también las hace cuando está erguido, sentado. Y David, luego vuelve a decir el Salmo 145. Beit Hanen, que ficojó y pide súplicas según su posibilidad. Veipater le maasab, y después se puede ir a hacer sus tareas y ocupaciones. Betefilat Minja, en el resto de Minja. Matjil y Krote Hilale David, primero lee el Salmo 145, sentado. Después, Omer se pone de pie, Umitpalel Tefilata Minja, reza la mitad de Minja. Shemashlim, cuando termina, Nofel al Panav Umithanen, nuevamente hace Tajanun, hace súplicas, Magbia Rosho Beithanen Meat, levanta su cabeza y sigue haciendo súplicas, Veipater le Maasab, y luego puede seguir con sus ocupaciones. Por último, Bitfilata Erev, en la tefilá de la noche, Kore Kiryat Shema, Umebarech Lefaneu Lajarea. Dice la lectura del Shema con sus bendiciones anteriores y posteriores. Besomea Geburah Litfilá, y yuxtapone la plegaria, la midá, con la Geburah, Umitpalel Meomed, y reza de pie, la midá, Sheyashlim, y cuando terminó, Yoshev Meat se sienta un poco, espera, Veipater, y luego se va. Veimit Hanen, Ajar Tefilat Arbit, y se hizo súplicas después de la Tefilat Arbit, Aresde Meshubach, es digno de ser alabado. Y a pesar de que ya dijiste la verajá de Ashkivenu antes de la Midá, Ashkivenu Abinu Shalom, que decimos en verajá después de la Kriyat Shema, después de leer la Shema, Veafalpi Shemebarej Ashkivenu Ajar Gaal Israel, después de decir Gaal Israel, decimos Ashkivenu, en Afsaka, no es una interrupción, Ben Geulá Litzilá, entre la Geulá, entre la redención y la Midá, Vehare Shetehen Kebirka Ajataruka. Y las dos son consideradas como una única verajá muy larga. Muy bien, este es entonces el séptimo capítulo de las leyes sobre la tefilá. Bien, el siguiente capítulo vamos a dejarlo para la próxima semana, si Dios quiere. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto que nos dice Rambam que además de los rezos que hemos estado estudiando sobre la amidad, cómo rezar, dónde rezar, hacia dónde apuntar, qué es lo que puede haber, las cosas que impiden la tefila, las cosas que favorecen a la tefila. Dice, además de todo eso, nuestros sabios fijaron berajot, bendiciones. Por ejemplo, empieza con la berajá de Hamapil, Shena, el que hace caer el sueño sobre las personas. Uno tiene que entender que cuando se va a dormir,
no ha firmado ningún contrato con Hashem de que mañana se va a levantar. Entonces la persona antes de dormir tiene que hacer sus cuentas y tiene que perdonar, tiene que hacer Tajanún, tiene que decir Shema Israel y bendecir a Dios por el sueño. Muy bien. Entonces, eso, por ejemplo, es un caso. El otro caso, ¿cuál es? Cuando la persona va al baño. Dijimos antes, cuando iban al baño era peligroso, decía verajá antes. Ahora todos decimos también verajá después, por agradecer a Dios que todo funcionó como tenía que funcionar. Después dijimos que la persona también decía verajot sobre las cosas que iba haciendo. Es decir, se ataba el cinturón, Ozer Israel. Se ponía los zapatos, Shazal y Korsofhai. Se vestía con sus ropas, Malbi Sharumi. Entonces llegamos a la conclusión de que, según Rambam, estas verajot, que son 18, a veces las digo y a veces no las digo. Si no pongo cinturón, dice Rambam, no dices la verajá. Si no me pongo zapatos, bueno, todo el mundo, por ejemplo, en Tisha B'Av y Yom Kippur, entonces no digo la verajá por los zapatos, Shazal y Korzorjai. Y así, entonces nos dice Rambam que a pesar de que hay lugares donde se dice estas verajot en la sinagoga, todas seguidas, que no se debería hacer así, Rambam no está de acuerdo con ese punto de vista. Muy bien. Entonces después sigue Rambam y dice, ¿qué pasa si una persona se levanta muy temprano antes de que sea la hora del Shema para estudiar Torah? Que siempre antes de estudiar Torah tienes que decir tres verajot, que son que nos dice la Torah, que sea una garantía nuestras palabras, que siempre estén llenas de palabras de Torah, y la primera que nos ordenaste es estudiar o ocuparnos de las palabras de la Torah. Bien, ahora, de todas formas, aunque no me levante muy temprano, estas verajot siempre hay que decirlas, y además sumarle unos versículos de la Torah, que algunos dicen Birkat Kohanim y otros dicen el Korban Atamid, la ofrenda diaria como está enseñada en la Torah. Ahora, además de ello, Mishnayot, Alajot, ¿sí? Acompañamientos. Bien, esto es todo lo que nosotros hacemos en la sinagoga, se llaman los Korbanot. Muy bien, después de ello llegamos a otro momento clave. El momento se llama Baruch Sheamar. Baruch Sheamar es la bendición previa a los Pesukei Zimra, los salmos de alabanza, Salmo 145 hasta 150. Algunos añaden el cántico de Hazinu, algunos añaden el cántico de Az Yashir Moshe. Muy bien, la cuestión es que esos Pesukei Zimra terminan con otra verajá que se llama Yishtabach. Y después de ello viene la Shema con sus verajot, la Midá, que son 19 verajot, y después vimos que se hace Tajanún, se hacen las súplicas, y se termina con Tehilá de David nuevamente 145, y se empieza ya la persona vuelve a sus ocupaciones. ¿Bien? ¿Qué dijimos? Dijimos que, la persona tiene que cada día decir 100 verajot entre el día y la noche. ¿De dónde aprendemos esto? Aprendemos de un versículo que dice, el libro de Barim, Beata Israel, y ahora Israel, Ma Hashem lo que mimja, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo? Entonces, Ma, que, dice Altikra Ma, Ela Mea. No leas Ma, es decir, ¿qué es lo que pide? Sino Mea. 100 es lo que pide Dios de ti. 100, ¿qué es? 100 verajot cada día. Entonces, Rambam hace la cuenta y nos dice, ¿sabes que en un día de semana es muy fácil conseguir decir 100 verajot? Tienes las 18 de Birkot Shahar. Tienes 3 veces la midá, que son 18, en realidad son 19, ¿sí? Son 86. Tienes las verajot del Shema del día y de la noche, son 7 más. Tienes además cuando te vas a dormir antes de Kriyat Shema, también. Y así, rápidamente llegas a las 100. ¿Qué es lo que pasa en Shabbat y en los días de fiesta, donde no hay? Bueno, pues tienes otro tipo de acciones que puedes ir completando estas verajot. Entonces tienes 7 en la mida, tienes Musaf, es verdad, son 7 más. Bien. Entonces, para completar la ausencia, ¿qué es lo que haces? Completas con bendiciones sobre los alimentos. Comes un poquito de esto, el Birkat Hamazon, de por sí ya son 5 verajot. ¿Por qué? Porque es Netilat Yadayim, Amotzi y 4 verajot del Birkat Hamazon, por ejemplo. Bien, y entonces así nos va diciendo cómo completar esas 100 verajot cada día y terminó con cómo está estructurado la tefilá de Shachrit, que ya lo hemos visto más o menos, la tefilá de Minja y la tefilá de Arbit. Este ha sido entonces este séptimo capítulo de Ilhot Tefilá u Birkat Kohanim dentro del Rambam del Yad HaZaká. Gracias a todos por estar ahí, gracias por conectaros
y gracias por seguir nuestras clases y nos vemos Bezrat Hashem en la próxima.